El aire olía a lluvia. Una mañana gris envolvía Madrid cuando Sofía abrió la puerta del antiguo piso de su abuela en Lavapiés. El olor a madera vieja, polvo y recuerdos flotaba en el ambiente. Las cajas de cartón estaban apiladas en el pasillo, testigos mudos del duelo reciente. Su abuela, Carmen, había fallecido hacía apenas 2 semanas, y ahora le tocaba a ella la ingrata tarea de recoger sus cosas. Sofía nunca había sido realmente cercana a su abuela, pero siempre la había admirado en silencio. Carmen era de esas mujeres que parecían hechas de acero, que soportaban el peso del mundo sin quejarse. Había enviudado joven y criado sola a sus hijos con una determinación inquebrantable. Su madre hablaba de ella con una mezcla de respeto y resentimiento, como si la fortaleza de Carmen hubiera sido tanto un escudo como una barrera infranqueable. Carmen no era una mujer de abrazos ni de palabras dulces, pero tenía una presencia fuerte, de esas que no se olvidan. Su casa siempre olía a jazmín, su perfume de toda la vida. Amaba la música de los años 50, pero casi nunca bailaba. Decía que la nostalgia era un lujo que no podía permitirse. Pasaba las tardes con un café en la mano, mirando por la ventana como si esperara algo o a alguien. Suspirando, Sofía se arrodilló frente a un viejo baúl de madera que yacía en la esquina del dormitorio. Lo abrió con cuidado, sintiendo el aroma de los años atrapado en su interior, un perfume floral, un leve toque de naftalina, recuerdos encerrados entre objetos olvidados. Dentro encontró fotos en blanco y negro de tiempos lejanos, documentos amarillentos y una caja de cartas atadas con una cinta azul. Las cartas tenían destinatario, pero una, la más antigua, carecía de sello. Sofía la tomó con manos temblorosas. Algo en su interior le decía que esa carta guardaba un secreto. Desplegó el papel con delicadeza, y al leer las primeras líneas, sintió como su pecho se oprimía. Querido Pablo, para cuando leas esto, yo ya habré tomado una decisión. He dejado todo atrás para empezar de nuevo a tu lado. No puedo seguir viviendo esta mentira. Espérame en la estación, como prometimos. Mañana, a las 8 en punto. El corazón de Sofía empezó a latir con fuerza. La letra era sin duda la de su abuela. Pero, ¿quién era Pablo? ¿Por qué la carta nunca fue enviada? Un escalofrío le recorrió la espalda. Se suponía que su abuelo, Miguel, había sido el único amor de su vida. Sofía apretó la carta entre sus dedos. Un mensaje nunca entregado. Un destino truncado. Necesitaba saber la verdad. Sofía sostenía la carta con manos temblorosas. El papel crujió ligeramente entre sus dedos, como si el tiempo mismo le susurrara los secretos de su abuela. ¿Quién era Pablo? ¿Por qué Carmen le había prometido dejarlo todo atrás? ¿Y por qué esa carta nunca fue enviada? Se dejó caer sobre la cama de su abuela y contempló el techo, sintiendo el peso de aquellas preguntas aplastándola. En su familia, nadie había mencionado jamás otro hombre en la vida de Carmen. Todos decían que su abuelo Miguel y ella habían estado juntos desde jóvenes, que su amor había sido inquebrantable. Pero aquella carta... Sofía se incorporó y tomó la caja de cartas de nuevo. Su pulso se aceleró mientras las revisaba una a una. La mayoría eran documentos sin importancia, antiguas facturas, correspondencia bancaria, postales sin valor. Sin embargo, entre todas ellas, encontró algo más. Cartas firmadas por el mismo nombre. Pablo. El corazón de Sofía dio un vuelco. Tomó una de ellas con manos temblorosas y la abrió con cuidado. Mi adorada Carmen, no puedo seguir viviendo con esta incertidumbre. Me duele no saber qué decisión tomarás. No soporto la idea de perderte, pero tampoco quiero obligarte a nada. Solo dime la verdad. ¿Nos veremos mañana en la estación o todo lo que hemos soñado quedará enterrado en el pasado? La fecha en la esquina superior izquierda era 1962. Sofía sintió un escalofrío. Un año antes de que su madre naciera. Si Carmen había planeado escapar con otro hombre. ¿Qué la detuvo?
Tomó su móvil y, sin pensarlo demasiado, marcó el número de su madre. «Mamá, necesito hablar contigo». «Es sobre la abuela». El silencio al otro lado de la línea se alargó más de lo normal. «¿Pasó algo con sus cosas?», preguntó Celia al fin. Su tono era seco, impaciente, pero había algo más. Una nota de tensión apenas perceptible. «Encontré unas cartas. De un tal Pablo». «Mamá, ¿tú sabías algo de esto?». El silencio fue ahora absoluto. Sofía sintió un nudo en la garganta. «Voy para allá», respondió su madre, y colgó. El sol de la tarde entraba débilmente por la ventana cuando Celia llegó al apartamento. No se molestó en saludar ni en quitarse el abrigo. Caminó directamente hacia la mesa, donde Sofía había dejado la carta abierta. La leyó en silencio, sus ojos recorriendo cada línea con una expresión que oscilaba entre la sorpresa y la resignación. «Así que lo encontraste», murmuró, doblando la carta con cuidado. Sofía la miró fijamente. «¿Tú sabías sobre esto?». Celia dejó la carta sobre la mesa y se cruzó de brazos. «No», respondió al principio, con frialdad. «Demasiado rápido». Sofía frunció el ceño. «Mamá». Celia evitó su mirada. «Sabía que mi madre había amado a alguien antes de casarse con mi padre, pero nunca me dijo su nombre. Pensé que era solo un amor de juventud, algo sin importancia». «Algo sin importancia», repitió Sofía, incrédula. Estaba dispuesta a dejarlo todo por él. Celia suspiró y se dejó caer en el viejo sillón de la abuela. «No lo sé, Sofía. No sé por qué no se fue. Pero algo tuvo que pasar». Sofía miró la caja de cartas. Había más respuestas ahí dentro. Si ella escribió esto, si realmente iba a irse con ese hombre, entonces debe haber una razón para que nunca lo hiciera. Celia la observó por un momento, con los ojos nublados por los recuerdos. Finalmente, exhaló con cansancio y, tras una breve pausa, señaló el joyero en la cómoda de la abuela. «Siempre llevaba un medallón», dijo en voz baja. «Uno antiguo, con una foto adentro. Yo nunca vi lo que había dentro, pero nunca se lo quitaba. Incluso dormía con él». Sofía se levantó de inmediato y caminó hacia la cómoda. El joyero estaba intacto, cubierto con una ligera capa de polvo. Lo abrió con dedos nerviosos y, efectivamente, ahí estaba. Un medallón dorado, gastado por los años, con una diminuta bisagra en el lateral. Sofía lo tomó y, con un leve clic, lo abrió. Dentro, una pequeña foto en blanco y negro de un hombre sonriente. No era su abuelo Miguel. «¿Pablo?», susurró Sofía. Celia la observó en silencio. «Voy a descubrir la verdad, mamá», dijo Sofía, con voz firme. Su madre mantuvo la mirada por un momento. «Solo asegúrate de estar preparada para lo que encuentres». Las palabras de su madre quedaron flotando en el aire mientras Sofía contemplaba la caja de cartas. Sentía que estaba a punto de abrir una puerta que quizá era mejor dejar cerrada. Pero la curiosidad y una sensación inexplicable de conexión con la historia de su abuela la empujaban a seguir adelante. «Mamá, ¿crees que alguien más en la familia sabía sobre esto?», preguntó Sofía, rompiendo el silencio. Celia dudó un momento antes de responder. Si alguien lo supiera, sería la tía Rosa. Era la hermana mayor de mamá y siempre sabía más de lo que decía. Sofía asintió. Recordaba a su tía abuela como una mujer reservada, con una sabiduría que parecía venir de otra época. Vivía en un pequeño pueblo a las afueras de Madrid, en una casa antigua donde el tiempo se había detenido. «Voy a verla», dijo con determinación. Celia la miró con preocupación. «No sé si sea buena idea remover todo esto, Sofía. Mamá nunca nos habló de Pablo. Si guardó ese secreto toda su vida, seguro tenía razones para hacerlo. Si realmente no quería que lo encontráramos, no habría guardado las cartas», respondió Sofía. Celia suspiró, pero no insistió más. El tren se deslizaba suavemente por los campos mientras Sofía observaba el paisaje con la mente revuelta. Desde niña, su madre le había hablado de la abuela como una mujer fuerte, pero distante. Ahora entendía por qué.
Cuánto de la verdadera Carmen había quedado oculto detrás de la imagen de esposa y madre ejemplar. Cuando llegó al pueblo, la tarde caía con tonos anaranjados. El aire olía a tierra húmeda y leña quemada. Las calles eran estrechas, empedradas, y el pueblo tenía ese silencio especial de los lugares donde el tiempo avanza más despacio. La casa de Rosa era grande, con una fachada de piedra envejecida por los años. Al entrar, Sofía sintió un aroma familiar, el mismo perfume floral que su abuela usaba. Rosa la recibió con una sonrisa cansada. A pesar de los años, seguía conservando esa mirada astuta y penetrante que Sofía recordaba de su infancia. «Qué sorpresa verte por aquí, hija», dijo Rosa, dándole un beso en la mejilla. «¿A qué se debe tu visita?» Sofía sacó la carta de su bolso y se la mostró. «Encontré esto entre las cosas de la abuela», dijo, observando atentamente la reacción de su tía abuela. Rosa tomó la carta con manos temblorosas. Al leer el nombre Pablo, su expresión cambió. «Así que lo has descubierto», susurró, con una mezcla de nostalgia y tristeza en la voz. Sofía sintió un escalofrío. ¿Quién era él, tía? ¿Por qué la abuela nunca se fue con él? Rosa suspiró profundamente y le indicó a Sofía que se sentara en el viejo sofá del salón. La casa estaba llena de recuerdos. Sobre la chimenea había varias fotos enmarcadas. La abuela Carmen de joven, sonriente en una playa, una foto de su boda con Miguel, retratos familiares en blanco y negro. Pero en una de las mesas pequeñas, al lado de una lámpara, había una foto que Sofía nunca había visto antes. Una imagen de su abuela, joven, de la mano de un hombre. ¿Él es Pablo?, preguntó, señalando la foto. Rosa asintió con tristeza. «Sí. Pablo fue el gran amor de tu abuela», comenzó a decir, con la mirada perdida en el pasado. Se conocieron cuando ella tenía 20 años, mucho antes de casarse con Miguel. Eran inseparables. Se querían con locura y planeaban huir juntos para empezar una nueva vida lejos de todo. Sofía sintió un nudo en la garganta. Entonces, ¿qué pasó? Rosa tardó en responder. Miguel dijo finalmente: «Tu abuelo estaba obsesionado con Carmen». Las palabras flotaron en el aire, pesadas, cargadas de significado. Obsesionado, la quería para él, y cuando supo que ella planeaba escaparse con Pablo, hizo algo terrible. Sofía se inclinó hacia adelante, sintiendo como su corazón latía más fuerte. ¿Qué hizo? Rosa bajó la mirada, como si le doliera recordar, la amenazó. Sofía sintió un escalofrío recorrerle la espalda. No a ella, continuó Rosa. Amenazó a Pablo. Sofía sintió un nudo en el estómago. ¿Cómo? Miguel venía de una familia poderosa, con contactos. Le dijo a Carmen que si no se casaba con él, se aseguraría de que Pablo desapareciera. La habitación pareció volverse más fría, y la abuela, susurró Sofía, ¿se quedó para salvarlo? Rosa asintió con tristeza. Sí. No podía permitir que le hicieran daño al hombre que amaba. Así que renunció a él. Sofía sintió una mezcla de rabia y tristeza. Toda su vida creyó en la historia de amor entre sus abuelos. Ahora descubría que había estado basada en miedo y manipulación. ¿Pablo lo supo?, preguntó en un susurro. Rosa negó con la cabeza. Nunca. Él la esperó en la estación, bajo la lluvia. Pasó horas allí, pero ella nunca apareció. Al día siguiente, se fue del país. Nunca más se supo de él. Sofía sintió los ojos arder. Entonces, la abuela vivió toda su vida con ese peso. Rosa suspiró. Sí. Se convirtió en una buena esposa y madre, pero su corazón nunca fue completamente de Miguel. Sofía se quedó en silencio, procesando la historia. Todo lo que creía saber sobre su familia había cambiado en un instante. Miró la foto de su abuela con Pablo y sintió una conexión más profunda con ella. Gracias por contarme esto, tía. Rosa le apretó la mano con ternura. A veces, el pasado duele, pero también nos ayuda a entender quiénes somos. Sofía asintió. Ahora entendía mejor a su abuela. Y quizás,
También empezaba a entenderse mejor a sí misma. Sofía se quedó sentada en el viejo sofá de su tía Rosa, con la mirada perdida en el papel amarillento de la carta. El peso de la historia que acababa de escuchar era demasiado grande. Su abuela Carmen no había elegido a su abuelo Miguel por amor, sino por miedo. La idea le oprimía el pecho. ¿Crees que la abuela fue feliz con el abuelo?, preguntó finalmente. Rosa suspiró y apoyó sus manos sobre sus rodillas. Definir la felicidad no es tan fácil, Sofía. Carmen aprendió a vivir con su decisión. Con el tiempo, Miguel le dio estabilidad, un hogar y a tu madre, Celia. Pero en su mirada siempre había una sombra. Algo que nunca la abandonó. Sofía apretó los labios. No puedo imaginar lo que sintió al abandonar a Pablo así. Debió de haber sido horrible. Lo fue, asintió Rosa. Pero Carmen no era de esas mujeres que hablaban de su sufrimiento. Guardó todo dentro de sí. Sofía sintió que su estómago se encogía. ¿Cuántas veces su abuela había mirado a su marido, a su hija, a su propia vida y se había preguntado, ¿y si hubiera elegido de otra manera? ¿Sabe si Pablo alguna vez intentó contactarla?, preguntó, aferrando la carta entre sus dedos. Rosa negó con la cabeza. No que yo sepa. Pero no me sorprendería si lo intentó. Quizás Carmen le pidió a alguien que interceptara cualquier mensaje suyo. Quizás nunca pudo responderle. Sofía suspiró. Quiero saber qué pasó con él. La anciana la miró con curiosidad. Después de tantos años, ¿qué crees que vas a encontrar? Sofía bajó la vista. No lo sé. Pero siento que si no lo intento, me voy a arrepentir. Rosa sonrió levemente. Eres igual a Carmen. Cuando se le metía algo en la cabeza, nadie podía detenerla. Esa noche, Sofía regresó a Madrid con la carta bien guardada en su bolso. Pero su mente no podía descansar. Apenas llegó a su piso, encendió su ordenador y comenzó a buscar. Escribió en Google, Pablo y Madrid más 1962. Nada relevante. Probó con variaciones, suposiciones de apellido, antiguos registros de ciudadanos. Nada. Pero entonces recordó algo. Pablo había dejado el país. Decidió ampliar la búsqueda y encontró un antiguo foro de migrantes españoles en Argentina. Entre historias de exiliados y aventureros, apareció un nombre que hizo que su corazón se detuviera por un segundo. Pablo Serrano. Llegado a Buenos Aires en 1963. Sofía sintió un escalofrío. ¿Podría ser él? Navegó por las páginas, hasta que encontró un mensaje de un usuario con el mismo nombre, escrito hacía 5 años. Nací en España, pero me fui joven. A veces me pregunto cómo habría sido mi vida si me hubiera quedado. Sofía sintió un vuelco en el estómago. El foro permitía enviar mensajes privados. Se quedó mirando la pantalla, con los dedos inmóviles sobre el teclado. ¿Y si no era él? ¿Y si había muerto? ¿Y si no quería recordar el pasado? La duda la consumía. Borró el mensaje que había empezado a escribir. Lo reescribió. Volvió a borrarlo. Se frotó la cara con las manos. Si Pablo seguía vivo, se había pasado su vida preguntándose qué había ocurrido con Carmen. ¿Tenía derecho a traerle esos recuerdos? Suspiró. Finalmente, escribió. Hola, no sé si este mensaje te llegará, pero encontré cartas que mencionan a un Pablo Serrano que dejó España en los años 60. Si eres tú, me gustaría hablar contigo. Es importante. Se quedó mirando el cursor titilando. Su dedo tembló sobre el botón de enviar. Después de un largo minuto, apretó los labios con determinación y presionó la tecla. Mensaje enviado. Se quedó mirando la pantalla, esperando. Nada. Ninguna notificación. Ninguna respuesta inmediata. Solo el silencio. Sofía apagó la computadora y se fue a la cama con el corazón inquieto. Al día siguiente, revisó el correo cada hora. Nada. Cada 2 horas. Nada. Por la tarde, comenzó a convencerse de que había cometido un error.
Quizás Pablo nunca respondería. Quizás nunca vería el mensaje. Quizás, simplemente, era demasiado tarde. Para cuando llegó la noche, su esperanza había desaparecido. Suspiró y cerró la computadora. Se recostó en la cama, mirando el techo. Lo intenté, se dijo a sí misma, pero no fue suficiente para calmar el vacío en su pecho. Cerró los ojos. Al día siguiente, en la noche, revisó su correo por última vez, sin expectativas. Abrió su bandeja de entrada con los dedos cansados. Y entonces vio la notificación. Un mensaje nuevo. El estómago le dio un vuelco. Abrió la bandeja con manos temblorosas. No sé quién eres ni cómo has encontrado mi nombre, pero sí, me fui de España en los 60. ¿Quién eres y qué cartas encontraste? Sofía contuvo el aliento. Había encontrado a Pablo. Sofía se quedó mirando la pantalla, sintiendo como su corazón latía con fuerza. Había encontrado a Pablo. Después de tantos años, después de que su abuela Carmen lo dejara esperando en aquella estación bajo la lluvia, él aún estaba vivo. Pero, ¿qué habría sentido al recibir su mensaje? Sus manos temblaban mientras escribía la respuesta. Mi nombre es Sofía. Soy la nieta de Carmen. Encontré una carta que ella escribió para ti en 1962. Nunca la envió. Me gustaría hablar contigo. Escribió. Borró. Volvió a escribir. No quería darle demasiados detalles todavía. No sabía cómo reaccionaría. Quizás no quisiera remover el pasado. Quizás la odiaba. Quizás había intentado olvidarla. Finalmente, apretó los labios y presionó enviar. Después de hacerlo, un escalofrío le recorrió la espalda. ¿Y si no respondía? ¿Y si este era el final del camino? Apagó la computadora y trató de dormir. Pero su mente no la dejaba en paz. ¿Qué sentía su abuela cuando tomaba el café en la cocina cada mañana, sabiendo que había dejado atrás al hombre que amaba? ¿Pensaba en él cuando su esposo, Miguel, llegaba tarde a casa? ¿Cuando miraba por la ventana en las tardes de lluvia? El sueño tardó en llegar. A la mañana siguiente, un sonido la despertó de golpe. Una notificación en su teléfono. Sofía se incorporó de inmediato y tomó el móvil con manos temblorosas. Un nuevo mensaje. De Pablo. Lo abrió con el corazón golpeando en su pecho. Carmen. Dios mío. He pasado toda mi vida preguntándome qué le ocurrió. Siempre quise creer que tenía una razón para no venir. Pero nunca supe cuál era. ¿Qué decía esa carta? Sofía sintió un nudo en la garganta. Durante décadas, este hombre había vivido con la incertidumbre, sin saber por qué la mujer a la que amaba nunca apareció aquella noche. Respiró hondo antes de escribir. En la carta, ella decía que te amaba y que estaba lista para dejarlo todo por ti. Te pedía que la esperaras en la estación. Pero la carta nunca fue enviada. No sé por qué no fue. Silencio. Los minutos pasaron. Sofía observó la pantalla, viendo cómo Pablo estaba en línea, leyendo. Pero no escribía. Luego, de repente, las palabras comenzaron a aparecer. La esperé toda la noche. Me quedé bajo la lluvia hasta que el último tren partió. Nunca volví a España. No podía soportarlo. Pensé que había cambiado de opinión, que nunca me quiso lo suficiente. Ahora me dices que sí lo hizo. Pero entonces, ¿qué pasó? Sofía cerró los ojos. Era el momento de decirle la verdad. Mi abuelo, Miguel, la obligó a quedarse. La amenazó con hacerte daño si ella se iba contigo. Ella decidió protegerte. Esta vez, el silencio fue más largo. Minutos que parecieron eternos. Sofía sintió el estómago encogido. La notificación indicaba que Pablo había leído el mensaje. Pero no respondía. Segundos. Minutos. Nada. Sofía sintió la angustia apoderarse de su pecho.
Quizás no quería saberlo. Quizás era mejor haberlo dejado como estaba. Pero entonces, después de lo que pareció una eternidad, llegó la respuesta. Toda mi vida he vivido con la idea de que no fui suficiente para ella. Que me dejó por elección. Saber que no fue así. Saber que me amaba tanto como yo a ella. No sé si me da consuelo o me rompe el alma aún más. Sofía sintió lágrimas en los ojos. Este hombre había vivido toda su vida con una mentira. Lo siento mucho, Pablo. No sé si hice bien en contactarte. La respuesta llegó casi al instante. No, Sofía. Hiciste bien. Gracias por decirme la verdad. Me hubiese gustado saberlo antes. Pero es mejor tarde que nunca. Sofía respiró hondo. Se recostó en la silla y dejó el móvil sobre la mesa. ¿Y ahora qué? Se hizo esa pregunta en voz baja. Los días pasaron, y Pablo y Sofía siguieron escribiéndose. Él le contaba sobre su vida en Argentina, cómo intentó rehacer su vida, pero nunca encontró un amor que llenara el vacío que Carmen dejó en su corazón. Le habló de su familia, de los años que tardó en dejar de esperar una carta, una llamada, una señal. Sofía le contó sobre su abuela, sobre cómo nunca mencionó su nombre, pero siempre pareció cargar con un peso invisible. Ambos reconstruían el pasado pieza a pieza. Hasta que, un día, Pablo le escribió algo inesperado. Sofía, voy a viajar a España. Quiero visitar el lugar donde la conocí. Quiero cerrar este capítulo de mi vida. Sofía se quedó mirando el mensaje. Pablo iba a volver. Iba a regresar al país que dejó atrás hace más de 60 años. Y ella sabía que tenía que estar allí para recibirlo. Sofía miró el mensaje de Pablo una y otra vez. Él volvería a España después de más de 60 años. ¿Cómo sería para él caminar por las mismas calles, ver la estación donde esperó en vano a su gran amor? Le respondió con un mensaje corto: «Dime cuándo llegas. Quiero estar allí». Pablo contestó poco después: «Llego el viernes por la mañana a Madrid. No sé si estoy preparado para esto, pero necesito hacerlo». Sofía sintió un nudo en la garganta. Él también tenía miedo. El viernes amaneció frío y nublado. El cielo gris parecía reflejar la mezcla de emociones que sentía Sofía mientras conducía hacia el aeropuerto de Barajas. Su madre, Celia, había intentado disuadirla de ir. «Sofía, no tiene sentido. La abuela murió. No puedes cambiar el pasado». Pero para Sofía, esto no era solo sobre el pasado. Caminó por la zona de llegadas, sintiendo el bullicio a su alrededor. Los altavoces anunciaban la llegada de vuelos, y grupos de personas se abrazaban emocionados al reencontrarse con sus seres queridos. Sofía observaba esas escenas con el corazón inquieto. ¿Cómo sería el reencuentro con alguien que había esperado tanto tiempo una verdad que nunca llegó? Cuando vio a Pablo salir por las puertas de la terminal, su corazón se detuvo por un momento. Era un hombre mayor, de cabello blanco y rostro marcado por profundas arrugas. Pero en sus ojos aún había fuego, una intensidad que el tiempo no había logrado apagar. Pablo la reconoció al instante. «Sofía». Ella asintió y se acercó. «Bienvenido a casa». Él sonrió débilmente y asintió. «Nunca pensé que volvería». Sofía tomó aire. «Vamos. Hay un lugar al que creo que quieres ir primero». Caminaron por las calles de Madrid hasta la antigua estación de tren. El aire olía a humedad y gasolina, y el sonido lejano de los trenes llegaba desde los andenes. Había cambiado mucho en 60 años, pero el edificio principal aún estaba allí, con su fachada de piedra y sus arcos imponentes. Pablo se detuvo en la entrada y lo observó con una expresión indescriptible. «Aquí la esperé», susurró, como si hablara consigo mismo. Sofía no dijo nada. Sabía que este momento no era suyo. Pablo avanzó lentamente por el andén, como si reviviera aquella noche. Llovía. Recuerdo el sonido de la lluvia golpeando el suelo, el frío calándome los huesos.
Pero lo único que importaba era ella. Sofía sintió un escalofrío. Podía imaginarlo, un joven de corazón roto, esperando bajo la lluvia hasta el último segundo. Pablo se detuvo frente a un banco de madera. Lo tocó con la mano temblorosa y, con un suspiro, se sentó. «Aquí esperé», dijo en voz baja. Hasta que el último tren partió y ella no apareció. Supe que nunca la volvería a ver. Se giró hacia Sofía, con los ojos brillantes por las lágrimas. «Pero ahora sé la verdad. Y eso cambia todo». Sofía lo miró a los ojos. «Ella te amó, Pablo. Siempre lo hizo». Pablo sonrió con tristeza. Entonces no fue en vano. Se quedaron allí en silencio por unos minutos. Luego, Pablo tomó aire profundamente y exhaló despacio. «Sofía, hay algo más que quiero pedirte». Ella asintió, esperando. «¿Tienes una foto de ella?», preguntó con la voz cargada de emoción. «Quiero verla. Saber cómo fue su vida, cómo envejeció. Quiero recordarla no solo como la joven que conocí, sino como la mujer que fue». Sofía sintió que el corazón se le oprimía. Sacó el teléfono, buscó en su galería y encontró una foto de su abuela en sus últimos años. Sonreía con dulzura, con el cabello canoso recogido en un moño, los ojos aún llenos de esa luz que, al parecer, nunca se apagó. Pablo tomó el teléfono con manos temblorosas. «Dios mío», susurró. Con la yema de los dedos, acarició la pantalla, como si pudiera tocarla a través del tiempo. Era hermosa, su voz se quebró. «Parece feliz». «¿Lo fue?» Sofía tragó saliva. «Creo que sí. A su manera. Amaba a su familia, a sus hijos, a sus nietos. Pero nunca volvió a enamorarse». Pablo asintió lentamente, sin apartar la mirada de la foto. «Gracias por esto, Sofía. Es lo más cerca que estaré de ella después de todos estos años». Le devolvió el teléfono, pero en sus ojos brillaban lágrimas contenidas. «Hay algo más», dijo de repente. «Quiero visitar su tumba». Sofía sintió un escalofrío. «¿Está seguro?» «Sí. Necesito despedirme de ella de verdad». El cementerio estaba casi vacío cuando llegaron. El viento suave movía las hojas secas que cubrían el suelo, y el aire olía a tierra húmeda y flores marchitas. Pablo caminó lentamente hasta la lápida de Carmen, con el paso pesado de quien carga una vida de recuerdos. Se detuvo frente a la piedra, donde el nombre de ella estaba grabado con letras doradas. Se quedó en silencio, sin moverse. Sofía lo observó, sin atreverse a interrumpirlo. Después de unos minutos, Pablo se inclinó y pasó la mano por la fría superficie de la tumba. «Hola, mi amor», susurró. Sofía sintió que se le formaba un nudo en la garganta. Pablo cerró los ojos y respiró hondo. «Lo siento por no haber sabido la verdad antes. Lo siento por haber pensado que me habías abandonado. Lo siento por no haber vuelto a buscarte». Una lágrima rodó por su mejilla. «Siempre te amé, Carmen. Y ahora sé que tú también me amaste hasta el final». En ese momento, una brisa suave sopló entre los árboles, moviendo las hojas como un susurro silencioso. Pablo levantó la mirada hacia el cielo y sonrió levemente. Tomó una rosa blanca y la colocó sobre la tumba con manos temblorosas. «Ahora puedo seguir adelante. Pero nunca te olvidaré». Sofía sintió que las lágrimas le nublaban la vista. Pablo se levantó con esfuerzo, respiró hondo y le dedicó una última mirada a la tumba antes de darse la vuelta. «Vamos, Sofía. Creo que ahora sí estoy listo para volver a casa». Ella asintió y lo siguió. Por primera vez en décadas, el pasado de su familia no pesaba como un secreto. Ahora era una historia de amor que, aunque truncada por el destino, al final encontró su verdad. Y eso, de alguna manera, fue suficiente.